tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Hoy vamos a leer a partir de Génesis capítulo 26 versículo 20 y en la medida que vayamos avanzando van a ver que van a surgir algunas dudas o preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿por qué hay tanta oposición por parte de los pastores de Gerar a la estadía de Isaac? La segunda: ¿por qué Dios bendice a Isaac después de estos acontecimientos? Y la tercera: ¿por qué Isaac realiza un juramento con Abimelech después del maltrato que recibió? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, pueden escribir a momentodeencuentroconjesús@gmail.com y también pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 26 versículo 20 dice: pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Él llamó al pozo Esek, ya que se habían querellado con él. Nosotros vamos a ver que los pastores de Gerar se habían ensañado con Isaac y con todo lo suyo. Y esto es algo que ya venía pasando desde el video anterior, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 26, versículo 18 dice: Isaac volvió a cavar los pozos de agua que había cavado los siervos de su padre Abraham, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Cegar un pozo en zona de desierto habla solo de odio, del odio que le tenían los pastores de Gerar a Isaac y los suyos, ya que ni siquiera ellos mismos habían tratado de aprovechar ese agua. Por eso no nos extraña que riñan por los pozos que los pastores de Isaac van encontrando. En Génesis capítulo 26 versículo 21 dice: excavaron otro pozo y también riñeron por él. Lo llamó Sitná. Después de leer esto, uno podría pensar que siendo un tema tan sensible el del conseguir agua, todo podría terminar en una tragedia, ya que en ese punto se trataba de subsistencia. La respuesta a todo esto la podemos encontrar en Génesis capítulo 26 versículo 12. Dice: Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé lo bendijo de manera que se fue enriqueciendo día a día, hasta que el hombre llegó a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, rebaños de vacas y numerosos criados, por lo que los filisteos empezaron a mirarlo con envidia. Los pastores de Gerar eran filisteos, y es de aquí que surge por primera vez un registro de enemistad entre filisteos e israelitas. Ya veremos que este conflicto surgido de la envidia escaló con el pasar de los años, pasando de las batallas de los tiempos de Sansón a las guerras en los tiempos de David. Qué peligrosa es la envidia, basta solo con recordar a Caín, que por envidiar a su hermano Abel termina transformándose en homicida. La envidia nos hace olvidar que somos hermanos y nos hace perder. Ahora, ¿por qué Dios bendice a Isaac después de todos estos acontecimientos? En Génesis capítulo 26 versículo 22 dice: partió de allí y cavó otro pozo y ya no riñeron por él. Lo llamó Rehobot y dijo: ahora Yahvé nos ha dado desahogo y prosperaremos en esta tierra. Vamos a ver que al fin encuentra un pozo por el cual no tiene que pelearse con nadie. Y es después de esto que recibe una gran bendición. Fíjense, en Génesis capítulo 26 versículo 23 dice: de allí subió a Berseba. Yahvé se le apareció aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Allí construyó un altar e invocó el nombre de Yahvé. Allí desplegó su tienda y los siervos de Isaac perforaron allí un pozo. El orden en que están escritas las cosas en la Biblia no es al azar. Dios bendice a Isaac porque es un hombre que buscó la paz, aunque eso pusiera en peligro su subsistencia y la de su propia familia. Este es un periodo de la vida de Isaac que al leerlo por arriba parece caracterizado por la debilidad.
aunque es precisamente en esa aparente debilidad que Dios se hace presente. Es que en nuestra debilidad, Cristo es nuestra fortaleza. Encontrar un pozo en esa época era una verdadera proeza, y con ayuda de Dios encontró más de uno. A veces sucede que nos encontramos con hermanos que, siendo víctimas de la envidia, riñen con nosotros injustamente, y ven como un acto de debilidad por parte nuestra el hecho que no queramos entrar en conflicto, aunque tengamos razón, de que busquemos la paz. Esta aparente debilidad nuestra incluso los envalentona a seguir. Isaac podría haber juntado a sus hombres y peleado por esos pozos. Sin embargo, con su actitud nos muestra que es un hombre de paz, y sigue buscando un pozo por el que no haya pleito, y es ahí donde se produce su encuentro con el agua viva. Esa agua viva de la que hablamos en el video anterior. Esa que solo pueden beber aquellos que buscan la paz. Y ahora, ¿por qué Isaac realiza un juramento con Abimelech después de todo este maltrato que había recibido él por parte de los filisteos? En Génesis capítulo 26, versículo 26 dice: Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar con Ahuzat, uno de sus familiares, y Picol, capitán de sus tropas. Dícele a Isaac: ¿Cómo es que venís a mí, vosotros que me odiáis, y me habéis echado de vuestra compañía? Contestaron ellos: Hemos visto claramente que Yahvé se ha puesto de tu parte, y hemos dicho: Ea, haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y vamos a hacer un pacto contigo, de que no nos harás mal, como tampoco nosotros te hemos tocado a ti. No te hemos hecho sino bien, y te hemos dejado ir en paz, oh bendito de Yahvé. Esta escena nos recuerda a una que había sucedido anteriormente con Abraham, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 21, versículo 22 dice: Por aquel tiempo Abimelech fue con Ficol, general de sus tropas, a hablar a Abraham, y le dijo: Dios está contigo en todo cuanto emprendes. Por eso júrame ahora mismo ante Dios que no me harás daño, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, sino que usarás conmigo y con esta tierra en la que habitas la misma bondad que yo he usado contigo. Abraham le respondió: Lo juro. Sin embargo, para Isaac, la situación se dio un contexto distinto, ya que los filisteos se habían puesto en enemistad con él por envidia. Sin embargo, Isaac no solo busca la paz, sino que también perdona. En Génesis capítulo 26, versículo 30 dice: Isaac les dio un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron muy temprano y se hicieron juramento unos a otros. Luego Isaac los despidió y se fueron en paz por su camino. Ese mismo día llegaron unos servidores de Isaac a comunicarle que habían abierto un pozo y que habían encontrado agua. Él los llamó Seba. Y de aquí viene que la ciudad se llame Beerseba hasta el día de hoy. Buscar la paz está muchas veces ligado a perdonar. Y qué difícil que es hacer estas dos cosas. Sin embargo, para Dios es muy importante que podamos hacerlas, al punto que nos hace una promesa. En San Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es como una casa con muchas estancias en las que todos estamos llamados a habitar. Pero esa paz no se alcanza simplemente con acuerdos, sino con oración, con mucha oración. Porque la paz hay que pedírsela al único que puede darla. La paz hay que pedírsela a Jesús. Hay que pedirle que haga con nosotros como con los apóstoles y que aparezca ahora, como en ese domingo. En San Lucas capítulo 24, versículo 36, dice: Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús estuvo en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. ¿Cuánto tenemos que aprender de Isaac, no? Fíjense cómo él, al ver esta hostilidad, trata de tomar distancia. Toma la suficiente distancia y ora. Por eso tiene este encuentro con el Señor, este encuentro de tanta bendición, ¿no?
Este encuentro que también nosotros podemos tener cuando nos ponemos a orar. Y esto lo que hace es dejarlo abierto, abierto a perdonar, abierto a que cuando del otro lado se produzca un cambio, nosotros tengamos la suficiente entereza como para que ese pedido de disculpas sea aceptado y reconstituyamos una relación. Por eso vamos a pedirle al buen Dios que nos dé la posibilidad de tomar distancia cuando veamos que surgen hostilidades. También pidámosle que aleje de nosotros y de nuestros hermanos a la envidia, que tanto daño nos hace. Que seamos capaces de perdonar. Y de perdonar en serio, de rezar mucho para que Dios prepare nuestro corazón para eso, porque no es nada fácil hacerlo. Y que seamos personas que buscan la paz. Pero no la paz como la ve el mundo, esa paz que implica la ausencia de guerra, porque tal vez en nuestra vida siempre va a haber batallas que pelear. Siempre va a haber cosas que tengamos que ir superando en el día a día y que nos hagan difícil el camino. La paz, esa paz que le pedimos a Dios, es la paz que nos da Jesús. La paz que le dio a los apóstoles, esa de estar ahí en el medio de ellos. Esa paz que nosotros le pedimos a Dios cada vez que le decimos que venga a nosotros su reino, que esté ahí con nosotros a nuestro lado. La paz de saber que a pesar de que tengamos que luchar, tenemos la tranquilidad de tenerlo a Él a nuestro lado, de tener a Jesús al lado nuestro. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.